Sí. Bueno, hace casi 57 años. Oh my God. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No es cierto, Jaime? Qué barbaridad. El 19 de diciembre de 1964, la muy popular y concurrida en todos los tiempos Vía Véneto de Roma se vio sacudida por una protesta muy singular. Además, contra una gran personalidad, ganador de 4 Óscares como director en diferentes épocas de la mejor película extranjera, Federico Fellini. Ya, ¿Qué ya. sucedió ese día? Jaime Ibarra, un cartagenero protagonista, un residente en Nueva York. ¿Qué sucedió? Bueno, eso fue una cuestión que se ideó primero como una broma, una vez que estábamos sentados en Vía Veneto, frente a un café, frente al Hotel Excelsior, y le dije a un amigo mío, digo, míralo, aquí Anita Ekberg en pelota frente a la estatua, digo, la fontana de Trevi. Aquí lo mejor es hacer un escándalo y montarse ahí arriba en la torre y hacer un striptease, que es lo mejor que se puede hacer. Y así se hace un escándalo mucho más grande. Eso lo dije por bromear, pero la cosa fue tomando cuerpo, ¿no? Y después un día yo le dije a Bernardito Romero Pereiro, que estaba en esa época en Roma, y éramos muy amigos, y le conté yo a Bernardito, y Bernardito se rió, me hizo pendejo, claro, vamos a hacer una vaina de esas. Y entonces decidimos un día hacerlo. Pero la cuestión se salió fuera de mano, no pensé que eso iba a ser tan apoteósico, ¿no? Eran unas 10.000 personas que estaban rodeando todas las calles y se paró el centro de Roma. Y todo aquello fue un escándalo tremendo. Eso fue una cosa horrible, ¿no? Y yo me monté a la cúpula del Excelsior arriba y me quité la ropa y me quedé en calzoncillo, ¿no? Y dejé la ropa desde allá arriba, ¿no? Pero como estaba tan alto, porque ese era un noveno piso, una cosa de eso, la gente no me veía. Entonces yo le gritaba desde allá arriba a Bernardito, llama a la policía, Bernardito, llama a la policía para que me vean, porque si no me voy a quedar aquí arriba encaramado. Y entonces él llamó y dijo, y llegó la policía, llegaron los bomberos, y llegó aquello, y aquello fue una cosa impresionante lo que se pasó, ¿no? Y salió de las manos. Y después ya me bajé porque hacía mucho frío, ya estaba bastante, enfriando bastante en Roma, y me hice bajar por los bomberos y me llevaron a un puesto psiquiátrico a ver si yo estaba bien de la cabeza o no estaba bien de la cabeza. Bueno, Entonces me hicieron test, una serie de cuestiones de qué era lo que yo estaba haciendo, que por qué no lo hacía. Pero yo seguía el papel de loco, pues seguía el papel de que yo estaba haciendo el loco, ¿no? Y me mostraron unos colores. ¿Este color qué es? Y dije, no, este es el blanco, y este es el bianco, y este es el rosso, y este es el verde. ¿Y qué significa questo colori per lei? ¿Y qué significan esos colores para usted? Le dije, bueno, el tricolore nazionale. Y era, este tipo está de remate. Hay que meterlo en un lugar que había en Roma para los locos. Y vamos a meterlo allá. Cuando yo oí esa cuestión, entonces llamé a los doctores, le dije, mire doctor, perdónenme, yo estaba haciendo una broma en esto, y no, yo no estoy nada loco, ni mucho menos, sino para Mazzorra, creo que se llamaba el lugar donde metían a los locos, a Mazzorra. Y yo lo que pasa es que estaba haciendo un teatro aquí, porque trabajé con Fellini, y quería que esto llegara a Colombia a través de los periódicos internacionales, y no por una entrevista personal con alguien. Así que esto no tiene ningún problema. Bueno, se me dieron permiso, salí, me dieron, el embajador en esa época era Juan, ¿cómo se llamaba? Uno que era del Tolima, embajador, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en el momento. Y él intervino para que no me fuera a meter en un campo de refugiados que se llamaba Farfalla, y me iban a meter allí en esa vaina, que eso quedaba al norte de Italia. Entonces intervino para que yo no me metiera, sino que me dieran permiso
buscar un abogado, toda esa cantidad de cuestiones. Y después entonces se arregló toda la cosa, se quedó tranquilo, me dijo el coestor, o sea, el director de la policía de Roma, me dijo, bueno, lo vamos a dejar tranquilo, pero por favor no nos vuelva a hacer otro escandalito de este tipo. Y Bueno, bueno, Jaime, estamos hablando pues de Federico Fellini, el más sí, importante director y guionista italiano de la posguerra. fantástico, ¿Qué cara, fantástico. sí, qué cara puso la policía cuando usted le dijo que había hablado con Fellini y que estaba buscando que le diera trabajo? No dijeron nada. Yo fui a ver después a Fellini Sí. y Fellini interrumpió la acción que estaba haciendo en la película y me dijo, ven acá, loco de carajo, que tú qué es lo que estabas haciendo. Dije, no, maestro, lo que pasa es que esto fue una broma que yo quise hacer pensando en esto y la Anita Ekberg en su película de la Dolce Vita y se me salió de las manos. No pensé que esto iba a ser así. Y nos quedamos un rato conversando porque el hombre era una persona extraordinaria, un ser humano magnífico y muy sincero, muy simple, muy sincero, ¿no? Y Bueno, entonces ahí quedó todo, realmente, ¿no? Quedó muy... Fue una experiencia muy grande que tuve con él en la película, uh, ¿cómo se llama? La película Julieta de los Espíritus. Giulietta degli Spiriti. Giulietta degli Spiriti, exacto. Bueno, Jaime, anteriormente, cuando le ofrecieron el papel inicial de abogado, ¿cómo accedió a Federico Fellini? ¿Cómo fue posible que lo contactara? Bueno, yo había tratado de entrar en Roma, había conseguido un representante para hacer, porque yo fui a estudiar cine a Cinecittà, pero cuando llegué me dijeron, bueno, tiene que hacer un examen en italiano y tiene que aprender italiano. Entonces yo me fui para Perugia, para la Universidad para Extranjeros de Perugia, y estudié el italiano, hice 2 cursos de 3 meses cada uno en un mes. O sea que yo estudiaba 8 o 10 horas diarias de italiano y dormía con un disco al lado de la oreja para aprender el italiano. Y iba a presentar el examen, que fue en italiano, que era una obra de García Lorca, de español traducido al italiano. Entonces, cuando fui a presentar esa obra de García Lorca, la pietra, una fronte dove i sogni gemono, senza avere acqua curva né cipressi ghiacciati, la pietra una spalla per portare il tempo, con alberi di lacrime e nastri e pianeti. Y fui a presentar los exámenes, y sabía todo de memoria de maravilla, todavía me lo sé de memoria. Nunca se me olvidó, después de 50 años. Y entonces me dijeron, no, lo que pasa es que usted está ya muy grande y aquí se permite hasta el límite de los 28 años. Yo tenía 32. Entonces no entré en eso, sino que entré a la universidad y voy a que estoy en Italia, tengo que entrar en alguna cosa de cine. Y entré a la Universidad Prodeo, que es una universidad de dominicos que tenían un curso de college de 2 años que se llamaba de periodista con especialización en cinematografía. Entonces entré en este curso, me inscribí porque me interesaba. Pero al año de estar en este curso, nos llevan a Cinecittà, donde es el lugar de filmación, y nos muestran, este es el teatro de Posa, porque es el más grande, el más pequeño, y el más pequeño es este. Dije, bueno, yo, después de un año de estar estudiando en la universidad, para que me muestren cuál es un teatro de Posa, cuando yo he estado trabajando en televisión desde el año 52 en La Habana, entonces no vale la pena seguir un año más. Así que voy a tratar de entrar por la parte de atrás del cine y es buscando hacer extra para llegar a conocer a los directores. Entonces me llamó un día, una llamada, vi en el periódico que Pietro Germi había ganado un Oscar por la película Italian Divorce Style, ¿no? Divorcio a la italiana. Divorcio all'italiano. Sí. Y entonces yo había hecho contacto con Pietro
para, para, para si necesitaba alguna persona. Y efectivamente me llamó, me entrevistó y me dijo, bueno, mira, lo que pasa es que tú me das el italiano, pero no me das el italiano campesino de Sicilia, sino el del norte de Italia. Así que no te voy a poder utilizar, pero la próxima vez te utilizo. Dije, mire, maestro, déjeme ir con usted. Usted no me tiene que pagar nada. Yo me pago el transporte, yo me pago la estadía allá y déjeme ir con usted que yo vea y actúe como usted hace las cosas. Me dijo, bueno, váyase. Entonces, no, yo no sabía dónde quedaba Sciacca, que era un pueblo detrás de Sicilia, al final de Sicilia. Me tomé un tren, me fui a Nápoles, de Nápoles fui a Capri, de Capri hice varios lugares por allí, y después llegué a Palermo, y de Palermo cogí un trencito de esos chuchú de carbón, y llegué a Sciacca, ¿no? Entonces llegué allá y ellos estaban en un hotel magnífico, y yo me bajé en una pensión, no era pensión, no era nada, era un cuarto vacío con una estera, una cosa de esa. Y dije, bueno, aquí yo me quedo con tal de estar con Jeremy. Total que al día siguiente fui al lugar de filmación y me hicieron trabajar. Me puse a trabajar como asistente del asistente de dirección, ¿no? Al final de la semana, cuando reparten los cheques de final de semana, Mazzaro, que era el asistente de dirección, me dice, ¿y tu cheque? Dije, no, yo le dije al maestro que no, que yo no iba a cobrar nada, y yo lo hacía gratis. Me dijo, no, deja, yo hablo con Jeremy. Habló con él y Jeremy me llamó, me dijo, no, era socialista, Jeremy. Me dijo, hombre que trabaja, hombre que labora, hombre que debe ser pagado. Hombre que trabaja, hombre que debe ser pagado. Y me pagaron semanalmente un dinero por todo el tiempo que estuvimos en Sicilia, que fue 3 meses, filmando algunos exteriores y otros interiores que se filmaron en Sicilia. Después regresé a Roma con ellos, en barco, nos fuimos de Palermo a Roma, a Nápoles en barco, y de ahí pues llegamos a Roma. Y otros 3 meses en la postproducción, doblaje, etcétera, etcétera. Pasé con eso. Fue una experiencia bastante estupenda. Y eso fue el final de Jeremy y de ellos, ¿no? Después entonces, con Fellini, una señora me llamó también y me dijo, mira, al maestro Fellini quiere alguien para su televisión, para su programa, para su cine. Dije, bueno, está bien, vamos a ver. Me fui a hablar con Fellini. A la señora secretaria le llevé una ruana muy linda que me habían regalado. Y se lo dije, este es el mejor regalo que yo le puedo llevar a alguien. Y ella se quedó fascinada con eso y me pasó directamente con el maestro Fellini a hablar con él. De Fellini hablamos, estuvimos conversando y agarró mi fotografía y tenía un archivo que decía caras finas, caras ordinarias, caras de pobre, ¿no? Entonces a mí me puso en caras ordinarias. Y me dijo, bueno, entonces yo lo llamo de nuevo. Pasó tiempo, no me llamaron, yo me desilusioné y fui otra vez donde él. Le dije, maestro, ¿qué ha sucedido? Que estoy esperando su llamada. Me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Después me volvió a llamar, entonces fui con ella, era el romance con una de las actrices de la película, con Sandra Milo, que trabajó en la película, Giulietta Massina, que era la esposa de él, y Mario Picchu, que era el actor, y otra más que no me recuerdo el nombre de ella. Y entonces yo tenía que hacer un baile en la sala de la casa de la esposa de Fellini, porque es la vida de él. Y entonces hice el baile que duró una semana duró la filmación, pero la semana duró en filmación, pero en la película dura creo que 3 minutos, 4 minutos, una cosa de eso, ¿no? Pero bueno, ese era Fellini. Fellini no tenía tiempo para filmar las películas, se demoraba 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años en hacer una película.
él no tenía tiempo de ninguna naturaleza. Así que esa fue mi experiencia en Italia con Fellini y con Pietro Germi. Bueno, Julieta de los Espíritus fue la primera película en color filmada por el maestro Fellini. Ganó un Oscar en el año 65, ¿o no? A mejor No, película extranjera. yo no sé si ganó un Oscar o no. Yo sé que la Dolce Vita sí le ganó un Oscar, creo. Y otras más, pero no me recuerdo. En este momento no tengo el recuerdo exacto de cuál fue si la Julieta degli Spiriti ganó un Oscar, no sé. Es una película maravillosa, esa película. Yo tengo copia aquí de la película en italiano, que es una maravilla. Bueno, retrotrayéndonos un poco, Jaime, al tiempo de Pietro Germi y la película Seducido y Abandonado. Abandonada. Sí, ¿qué nos puede contar de ella? Bueno, fue muy interesante porque se filmó en Sciacca, que es un pueblo de pescadores, prácticamente. La parte de abajo de la montaña, ¿sí? Y entonces la parte de abajo es pescadores, la parte de arriba son burgueses, campesinos burgueses, ¿no? Y fue muy interesante porque yo tenía que manejar toda la gente de público, de gente de agrupación que había. Yo tenía que escoger a la gente de tipo siciliano. Entonces yo era como el asistente del director, el asistente del asistente del director. Entonces fue maravilloso esa experiencia con Jeremy. Y con Jeremy también estuve en la montaje y dirección del doblaje de la obra, porque en italiano todas las películas generalmente se hacen en doblaje. El sonido es simplemente una guía, nada más. Pero después, en los laboratorios, se hace el doblaje con voces que uno quiere, uno desea. A veces Fellini, por ejemplo, escogía a una persona y le decía, había una muchacha que iba a trabajar allí y la metió por un bosque que había y le dijo, mira, ¿te conoces la Divina Comedia? Le dijo, sí, yo conozco la Divina Comedia. Dice, bueno, recita la Divina Comedia y caminas por todo el Prado así, llegas allá y regresas. Ella comenzó nel mezzo del camino di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Y siguió y siguió y siguió. Y después él le puso la voz, ¿no? Eran cosas increíbles, ¿no? Pero eso pasa con estos genios increíbles son. Bueno, Jaime, ¿qué dijo la prensa italiana al día siguiente de ese suceso que conmocionó a Roma? Oh, eso fue horrible, eso fue espantoso. Eso fue todo primeras páginas. Yo creo que María Victoria tienes las copias de los periódicos que yo le mandé. Entonces le mandé todo el álbum mío de recortes. Y ahí están todas las páginas, están a 8 columnas. ¿No? Es una cosa, 6 o 8 columnas, una cosa increíble, que eso fue un escándalo en Roma, que nadie se lo esperaba, una cosa de esas, ¿no? Il matto nella grondaia dell'Excelsior. Decía, el loco en la grondaia del Excelsior. Era lo que... Bueno, en Cartagena, Ay, Dios. en Cartagena de India, 57 años después, algunas personas recuerdan el episodio como si usted se hubiera desnudado, lo que usted siempre desmintió, que se quedó No, sin yo nunca calzoncillo. no. ¿Cómo se No, yo me recibió, quedé. cómo se recibió eso en Cartagena? Bueno, como de costumbre, siempre yo he sido un problema en Cartagena, porque desde que se dieron cuenta que yo era bailarín, ya comenzó la discriminación un poco en Cartagena, ¿no? Entonces ya estaba acostumbrado a esas cuestiones de a que la gente habla y dice y esto y lo otro, y yo pues no le paro bolas, sino que como yo me acostumbré a eso, siempre me fui desde que tenía 21 años a La Habana con el ballet de Alicia Alonso. Entonces me acostumbré más a vivir en el extranjero que vivir en Colombia. Entonces, por eso me acostumbré, vivo en el exilio prácticamente desde hace muchos años. Yo 58 años que vivo en el extranjero, ¿no? Así que me acostumbré a vivir en el extranjero y siempre que yo llegaba a Colombia me quedaba 2, 3 años, pero volvía otra vez y me largaba.
me iba para México, me quedaba en México cuando hice la gira con María Félix en Colombia. Estuve en México por 3 años y medio. Después me volví a La Habana, pasé por antes de Fidel Castro. Y ese mismo año que subió Fidel Castro, salí en noviembre, creo que Fidel subió el 31 de diciembre del 48. 59. Digo, del 58 para el 59. Sí. Y yo salí del 58 para Cartagena de nuevo. Y me fui porque ya las bombas en La Habana y en todas partes, no podía uno salir a la calle porque uno no sabía en qué momento había una bomba dentro de un tanque de basura y estallaba, y aquello fue horrible. Y estando una vez yo en Tropicana, que yo también bailé allí en Tropicana, un tiempo antes, estalló una bomba adentro y mató a una persona y al lado mío cayó una pierna, una cosa de esa. Algo espeluznante fue todo aquello, ¿no? Y dijo, no. Aunque yo era castrista en esa época, porque todos éramos castristas cuando Fidel estaba en la montaña. Pero después de todo eso dije, no, aquí no hay castrista que valga. Para el demonio con todo esto. Y me regresé a Colombia. Bueno, Volví otra vez. ¿Ah? Sí, no, sigue. Volví a Bogotá a trabajar en la televisión y seguí trabajando allá hasta que me aburrí y regresé a Estados Unidos. Bueno, Jaime, la experiencia con el Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, ¿cómo fue? ¿Cómo se propició esa unión, esa vinculación? Bueno, se propició porque Alicia llegó a Colombia, llegó a Bogotá y a Barranquilla, no llegó a Cartagena. Y entonces yo había estado ya estudiando ballet en Bogotá, a escondidas de mi casa, ¿no? Y de mis hermanos y de toda la sociedad cartagenera, a escondidas. Y entonces mamá no se había dado cuenta de eso, que era la más berraca de todas, la que más se oponía a todo eso. Entonces Alicia llegó a Barranquilla y yo fui a Barranquilla y le hice una audiencia. Entonces hablé y me dijo, hablé con Alicia. Le dije, mire señora, yo soy estudiante de ballet, llevo tantos años estudiando ballet y quisiera pertenecer al grupo de usted porque usted está buscando bailarines latinoamericanos para hacer un gran ballet latinoamericano. Y yo quiero a ver si yo puedo servirle de algo. Me dijo, bueno, mire, me sentó fuimos a la parte donde se baila en el Prado. Me dijo, bueno, improvise algo para mí. Y entonces principié a improvisar y hacer la cosa para ella. Y al final me dijo, bueno, me parece muy buena la cosa, pero no le puedo decir nada en este momento hasta que no llegue a La Habana. Cuando llega a La Habana, entonces yo le escribo una carta diciéndole si lo acepto o no lo acepto. Dije, bueno, señora, muy bien. Gracias, muy amable por haberme recibido y por haberme hecho el provino. Y pasaron los meses, 2, 3 meses, 4 meses, y no me llegaba ningún anuncio, hasta que por fin un día llegó una carta al apartado de mi padre, y mi padre, con una cara larga, me dice, acaba de llegar una carta para ti de una tal Alicia Alonso. ¿Qué es esto? Yo dije, no tengo ni idea, déjeme ver. Y entonces en la carta venía la aceptación que me decía, bueno, véngase para La Habana, que yo lo recibo como alumno de mi escuela y al mismo tiempo le doy un chance para que entre dentro del Ballet Nacional. Así que esa fue mi experiencia. Y ahí entonces pues, entré a trabajar, hice un grupo de baile, que entré a trabajar en la CMQ de La Habana, que fue la primera televisión que yo había visto en mi vida, porque no existía en Colombia en el año 52, no existía televisión. Y entonces hice un grupo de 3 parejas que bailábamos en programas de televisión de un señor que yo había conocido, se llamaba Ramón Crusellas, que era de los productos Crusellas de La Habana, una persona muy rica, y me dio trabajo allí y ahí comencé trabajando en televisión. Después pasé a ser bailarín de Tropicana, estuve trabajando varios meses en Tropicana,
Después regresé otra vez a Colombia y así sucesivamente, de un lugar a otro, después a diferentes lugares. Y esa ha sido mi vida en todo ese aspecto. Pero bueno, magnífica, ¿no? Grandes personalidades. Menciona usted a María Félix, la gran diva mexicana. Exacto, sí, sí, ¿Cómo fue sí. ese encuentro? ¿Cómo fue ese acercamiento, ese trabajo? Bueno, con María fue simpaticísimo porque hicimos muy buena liga. Venía con Andresito Soler, María Félix, Alicia Caro, que era una colombiana, y otras más. Nicolás Urselay, que era cantante, otro muchacho colombiano que era actor, que actuaba, que hacía una escena con Andrés Soler, María Félix y él, y yo hacía un baile con esta otra muchacha que no me recuerdo el nombre de ella, también bailarina. E hicimos toda la recorrida por Medellín, no, Cali, Buga, Palmira, Barranquilla, Tunja. En otros lugares no nos recibieron porque dijeron que María Félix era la mujer procas e indecente, que no la podían recibir en una parte, pues. Pero fue maravilloso porque hicimos muy buenas ligas, entonces yo siempre viajaba con ella en el mismo carro, viajábamos. La representante de ella, María, y yo viajábamos siempre juntos. Hicimos una liga muy buena, y cuando ellos se fueron, a mí me dio mucho pesar dejarla por la amistad que yo había desarrollado con ella. Y me dijo, mira, Jaime, si quieres, y no te quieres quedar aquí en Colombia, porque le dijo que a mí no me gustaba vivir allí. Me dijo, mira, si quieres irse para México, vente para México y yo te ayudo en México. Dije, bueno, magnífico, estupendo. Y armé, para que me lo dijo, armé maleta para México, ¿no? Entonces, un día llegué a México y llegué allá a estudiar danza moderna, a inscribirme en el Instituto de Bellas Artes, el IMBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, en la Escuela de Danza Moderna. Y allí principié a bailar danza moderna porque estaba en el clásico, que es completamente diferente a la danza moderna. Pero ya tenía la base de bailarín, porque ya tenía del clásico. Entonces principié a bailar con ellos, ya a estudiar danza moderna, y también hice un grupo, hicimos una fiesta en Teatro del Bosque de Chapultepec. Lo preinauguramos, porque la inauguración la hizo Margarita Xirgu, que era una actriz española maravillosa, que era ya muy mayor en esa época, pero que era la mejor intérprete de Lorca, ¿no? Y entonces hicimos allí, yo lo preinauguré con un grupo de colombianos y mexicanos el día del 20 de julio en México. Y fue un éxito rotundo en el Teatro del Bosque de Chapultepec. Después seguí con ellos y ya al final de 3 años y pico en México, me aburrió mucho el chauvinismo mexicano, el mexicanismo. Yo soy mexicano y viva México. ¿Y a ti qué te gusta más Colombia que México? Dije, no, mira, esa pregunta es muy difícil porque yo te preguntaría, ¿qué tú prefieres, tu mamá o la mía? Así que, así que en ese aspecto no estamos muy de acuerdo. Y decidí irme de México otra vez para La Habana, cuando regresé a La Habana por segunda vez, pero que ya era Fidel Castro, como te dije antes, las bombas estallaban constantemente. Yo me había ido por 7 días, pero los amigos allá me dijeron, quédate, aquí te damos trabajo inmediatamente. Y entonces volví otra vez a entrar en Tropicana y volví a entrar en Sanssouci y en Montmartre y en bailar en un lugar y en otro y en otro y en otro. Una vez que conoces la cadena, ya entras en todos los lugares. Y entonces ya me regresé a Colombia y entonces, antes de irme a Italia, ¿no? Italia fue en el año 62 que me fui a Italia. Estoy llegando al año 58, 59. Pero en el 62 me fui a Italia después. Y ya seguí pues viviendo en el extranjero. Bueno, Jaime, muy famosa, muy comentada, aún pervive en la mente de algunos cartageneros esa gran entrevista que le hizo Guillermo Baena Sosa de Prensa Norte, el gran Guillermo Baena Sosa, periodista,
a su regreso de Italia luego del escándalo de la vía Véneto. ¿Cómo lo recibieron en esta su ciudad? Una ciudad con tantos prejuicios, con tantas cosas. Uno más, uno menos en mi espalda. No, no altera el producto, ¿me entiendes? Ya eso es sabido. Así que ya no, ya estoy curtido de toda esa cantidad de cosas. Así que ya, y menos a esta edad, ¿no? A esta edad ya, peor todavía, ya que voy a cumplir 90 años, ¿no? Así que es increíble cómo pasa el tiempo. Ya ni me acordaba de esas cosas, ya fíjate. Tú me has hecho recordar cantidades de cosas que ya había olvidado, ¿no? Bueno, Pero dos bueno. familias tradicionales como la suya, Ibarra, Merlano, en un entorno de esa Cartagena de los 60 tan cerrada. ¿Cómo cayó esa noticia que mojó los teletipos y las primeras planas de los periódicos de muchas partes del mundo? Bueno, figúrese, mi mamá, que era una mujer muy conservadora y muy tímida, y bueno, fue algo tremendo, pero vaya, yo ya como ya la conocía a mi madre, cómo era, ya no le paré mucha atención a las cuestiones, porque ¿para qué? ¿Para qué? Ella siempre me dice, pero ¿por qué hiciste eso? No has debido hacer eso, has debido hacer otra cosa. Ay, mamá, por favor, hablemos de la cosa, no hablemos de esto. Ella siempre la sacaba por la derecha, porque con ella no era posible, era de un carácter, era un guante de seda con una mano de hierro, ¿no? Era mi madre, porque era de las Merlano. Y las Merlano eran descendientes de militares, todos españoles. Así que ella era algo así impresionante, era tremendamente difícil personaje. Pero bueno, al fin era mi madre, había que tolerarla, así que no había más recursos que hacer. No era mucho lo que se podía hacer con ella. Bueno, ¿qué vino después de la etapa esa italiana con los maestros Germi y Fellini? Bueno, después de eso regresé a Bogotá y seguí trabajando en televisión. Pero se murió mi viejo amigo Bernardo Romero Lozano, con quien yo había hecho una amistad sumamente grande. Éramos muy amigos, el padre de Bernardito. Y con la familia fuéramos muy amigos. Y cuando se murió Bernardo, yo hacía parte del grupo de teatro del... Entonces me cayó un desánimo tan grande, ¿no? Uno de mis mejores amigos, aunque era mucho mayor que yo, pero éramos muy buenos amigos, habíamos hecho una gran amistad, y con la familia de él también. Y entonces me desanimé muchísimo y dije, no, yo me voy de nuevo de aquí, yo aquí no me quedo, yo me voy. Y entonces decidí venirme para Estados Unidos, regresarme a Europa y pasar por Nueva York, que había estado ya en el 53, había estado en el Nueva York, con una operación de mi padre que se enfermó de la próstata, y tuve que irme de La Habana a Nueva York a ayudarlo a él y a mi mamá, que no hablaba inglés entonces, y tratar de ayudarlo. Me quedé allá un mes, porque tenía contrato en La Habana para trabajar en televisión. Entonces me quedé con ellos como 2 meses y después me regresé a Colombia, digo a La Habana. Entonces quería volver a Nueva York en otros términos, ya era 53, esto era ya 72, y dije, no, yo me voy para Nueva York. Y entonces digo, para Europa de nuevo, pero voy a pasar por Nueva York, voy al Canadá, y en el Canadá tomo el barco que me lleve a Nápoles. Es lo que voy a hacer. Paso por Canadá, que no lo conozco, me daría mucho gusto conocer a Canadá, que es muy interesante. Entonces me fui me vine a Nueva York, pasé por aquí, pero por motivos fuera de mi voluntad, me tuve que quedar aquí en Nueva York. Y dije, bueno, me voy a quedar un mes, 2 meses, 3 meses. Total que me quedé a un año, pues, 2 años. Y se me pasó el tiempo. Y me he quedado 48 años aquí. Así. Casi nada. Sí. Bueno, Jaime, ¿cómo fue esa llegada a la Europa de posguerra? Bueno, ya en recuperación después de 15 años, de 15, 20 años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el ambiente? Oh, maravilloso, maravilloso, estupendo. Para mí la llegada a Europa fue de las cosas más emocionantes que yo he vivido en mi vida. Saliendo de Cartagena en barco,
a Nápoles y entrando por el Peñón de Gibraltar, fue una de las cosas más emocionantes que yo pude haber tenido. Se me salían las lágrimas al ver aquel mar Mediterráneo. Después de venir del Atlántico, del norte del África, un alto muy picado que había, porque era mayo más o menos, era bastante picado el mar. Y llegar a entrar a aquel mar Pacífico tranquilo que aparentemente era el, el mar Mediterráneo, con unos colores azul, azul de bolita, ese azul de bolita de ropa, ¿no? Que se refleja el cielo en el mar. Y los tornasoles que daba ocultarse el sol a las 7 de la noche, que era primavera, daban unos colores impresionantes. Aquello parecía nada real, era algo irreal. Me salían las lágrimas de ver aquella belleza. Y al lado derecho, al lado de este lado izquierdo, estaba España, la Costa Brava de España, que estaba en negro como pestaña negra, porque el sol se ocultaba la parte del este, del oeste, digo, y del lado del este estaba África, que reflejaba el sol, y aquí estaba Casablanca, y estaba todo lo que era la parte de los árabes, de este lado de acá, con cucuyitos así que hacían maravillas. Fue realmente impresionante. Y llegar a Nápoles, sin hablar italiano, sin nada, yo había comprado un libro en Cartagena que decía, aprenda italiano en 8 días. Eso fue muy divertido. Y entonces, bueno, traté de estudiar lo más posible italiano en el barco, pero que 8 días no es posible aprender nada, sino un verbo o 2 verbos, o italianizar el español, ¿no? Que es lo que uno hace en esas cosas. Uno cree que el italiano y el español, con italianizar el español ya uno habla italiano, ¿no? Pero no. Y entonces busqué la entrada pues, al Centro Experimental Cinematográfico, fui a Perugia, estuve estudiando en Perugia 3 meses, pero hice 6 en 3 meses para poder volver a Roma y hacer los exámenes de presentación, lo cual se frustraron por la edad, que era muy viejo, a los 31 años, a los 32 años. Pero bueno. Hechos destacados, Jaime, después de su llegada a Nueva York, ¿cómo transcurrió su vida artística? ¿Qué puede contarnos? Bueno, en Nueva York quise entrar en un teatro español que hay aquí, pero desafortunadamente el teatro español, bueno, desafortunadamente para mí, mi forma de ser, ¿no? Yo siempre entendí que el teatro se debe hacer sin acento, excepto que usted vaya a ser el costeño, o vaya a ser el bogotano, o vaya a ser el argentino. Pero si va a trabajar en un teatro donde no necesita los acentos disuenan muchísimo. Entonces, en este teatro español, era un teatro en que habían argentinos, peruanos, chilenos, y aquello era una ensalada de acentos, la cosa más tremenda que te puedas imaginar. Yo fui a aquello, traté de hacer algo, hice pruebas, aprendí unas letras para hacer algo, pero no podía con los acentos. Dije, no, esto no me gusta, esto no es mi gusto. Si tienen acentos, que se los guarden ellos, pero yo no hago nada de esto. Y entonces me dediqué a hacer otras cosas. Me dediqué a ir a museos, a ir a conferencias, a culturizarme un poco en cosas que yo no había hecho antes. Y a principiar a trabajar en lo que me apareciera, lo que viniera, ¿no? Y eso fue lo que hice, principié a escalar y escalar y escalar, hasta que llegué a una oficina de renta de raíz, y ahí principié a trabajar y trabajé por muchos años en eso. Entonces, ahí me quedé. No hice más nada de teatro, ya era muy viejo para entrar a trabajar en cine, había que hablar el inglés, me era muy difícil aprender el acento, ¿no? Que lo hablo más o menos bien, pero era otra cosa diferente trabajar como americano en una cosa de eso. O tenía que irme a Los Ángeles, a California, y era otro gasto y otra cosa, ya estaba ya muy viejo, ya era 42 años, una cosa de eso. Bueno, vamos a retrotraernos un poco.
¿Cuándo se da usted cuenta que tiene vena para artista? ¿Cuándo se le despierta esa vena artística? Bueno, desde que yo era muchacho, ¿sabes? Desde que yo era muchacho. Yo me recuerdo que en mi casa del Pie de la Popa, camino arriba a casa número 23, que era una casa de madera que quedaba en la esquina, en el garaje, a la entrada, había el garaje que daba dentro del patio. Y había en el patio, yo hacía teatro. Traía unas tablas de la oficina, del almacén de mi papá, e hice un escenario. Y en ese escenario hacíamos un poco de teatro. Yo tenía 12 años, 13 años, una cosa de esas. Y había una revista que traían de Buenos Aires que se llamaba Villiquen. No sé si usted la conoció, esa revista, que era de humor y era sobre vainas de teatro y cosas de esas. Y habían siempre 3 o 4 páginas de teatro para, para leer, teatro para leer. Y yo me buscaba a otros actores, amigos míos, muchachos, porque se aprendieran las letras. Y recitábamos eso en mi casa. Cobrábamos 1 centavo por la entrada, ¿no? Y eso lo hacíamos en el patio de mi casa con velas y cosas de esas, como si fuera la ribalta, la parte adelante del teatro. Y ahí comenzó todo mi cuestión con el teatro. Mamá se oponía a todo porque ella no concebía nada que fuera de teatro, ni nada de eso, sino que ella quería que yo fuera estudiante de medicina o abogado o alguna de esas otras cosas como mis hermanos. Y yo no quería hacer nada de esa vaina, no me interesaba eso. Yo quería ser artista, ¿no? Y ella no me dejaba hacer lo que yo quería, porque ella cuando imponía una cosa, eso era lo que había que hacer, no era otra cosa. Así que ahí comencé mi carrera, mi ideología artística. Antecedentes artísticos en la familia, Jaime. Bueno, mi hermano Gustavo, el poeta, tocaba guitarra. Mi hermano Piro tocaba el bongo y él tocaba una orquesta de amigos del Pie de la Popa, que se llamaba la A número 1, una cosa de esas. Y mi hermano Alfredo tocaba violín, ¿no? Y entonces a veces se ponían los tres a tocar en la casa, violín. Yo una vez dije a mi mamá que yo quería estudiar piano. Me dijo, no, 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 ni a pensar en eso, no puedes tocar piano. Tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar algo. Y entonces le dije a mi papá que mi papá sí me ayudaba en muchas cosas. Le dije, papá, yo quiero estudiar piano, mi hijo. Me dijo, está bien, no te preocupes, no le digas nada a tu mamá, quédate la boca. Entonces un día se presentó un camión con un piano en la casa. Mi mamá, ¿y esto qué es? El doctor Ibarra manda esto que lo deje en la sala. Y entonces ya que mi papá me había concedido el permiso para estudiar piano. Yo entré a la escuela de música, que era la directora Josefina de Santis, de Morales. Y entonces con Josefina principié a estudiar piano y a entrar al coro del colegio de la universidad, del colegio de música de Cartagena, y ahí estaba el maestro Adolfo Mejía también, que dirigía el coro, y que Adolfo era músico, pues maravilloso, y era profesor de armonía. Así que todo eso fue, lo estuve buscando por un lado, por el otro, y me le escorría a mi mamá, y metía por acá y metía por otro lado, hasta que hice lo que me dio la gana de hacer, ¿no? Bueno, Jaime, a su regreso de Italia a comienzos del año 65, en la entrevista esa de que le he hablado con el maestro Guillermo Baena Sosa, usted anunciaba del rodaje en compañía de su hermano Gustavo de una película de carácter poético sobre Cartagena. ¿Se hizo o no se hizo la película? Y si se hizo, ¿cuál fue el resultado? No, 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 no se hizo nada, no se hizo nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, todo se quedó en proyecto, Gustavo estaba muy ocupado, Gustavo se volvió el secretario general de aduanas, ¿no? Se volvió un tipo muy brillante en cuestiones de aduanas, tenía mucha clientela, ya él no le quedaba tiempo para dedicarse a las cuestiones de cine, ¿no? Se dedicó más que todo a su trabajo, que le daba mucho dinero,
Y entonces eso se quedó en el aire. Y sin él yo no podía hacer nada, porque él era la fuente económica a número uno. Desafortunadamente teníamos varios, había un cortometraje que queríamos hacer que se llamaba Gulliver, que era lindo el cortometraje, que no se pudo hacer. No se pudo hacer desafortunadamente. ¿A los Ya, cuántos años salió de Cartagena por primera a los vez? 21. A los 21 años. ¿Qué Sí. recuerdos tiene de la Cartagena esa, de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, hasta el momento en que se va? Oh, oh, bueno, bueno. Ay, 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 ay. Hello. Oh, Sí, yo te estoy viendo y escuchando. sí, pero lo que pasa es que la batería se está agotando. Sí. Espérate un momentico porque No, pero tengo que cambiar. si quieres seguimos hablando. Sí, pero espérate un momentico, espérate. Sí. Espérate, a ver. No sé si, espérate a ver si se puede. Bueno, Jaime, reanudamos entonces el tema de sus recuerdos de esa Cartagena, de su juventud, de su adolescencia, de los tiempos antes de irse. Bueno, tú sabes, Cartagena en los años 50 era una ciudad demasiado cerrada, demasiado obtusa en muchos aspectos. Eh, Casi que uno era clandestino en esas vainas en Cartagena por la vida de uno que uno tenía, y entonces uno trataba de sobrevivir lo mejor que pudiera. Tenía un amigo barranquillero que era pianista, que estudiaba en Cartagena piano, que era muy inteligente, y me decía, lo único que uno puede hacer en la vida es estudiar música y ser artista. Si uno no es artista, te friegan más todavía, así que procura buscar algo en el arte. Y como yo siempre tenía eso en la vena, entonces decidí buscar todo lo que fuera arte, aunque no saliera en uno, cambiaba en otro y cambiaba en otro, hasta que por fin pues me metí en la cuestión de actuación. Hice cosas muy buenas en actuación, en teatro, en Bogotá, en cosas de esas. Hicimos gira por Colombia, en fin, pero la vida no era nada grata. Los colegios eran colegios muy desagradables porque mucho calor, los cuartos en San Pedro Claver, en Cartagena, eran unos cuartos oscuros, húmedos, de mucho calor en la tarde, a las 2 de la tarde era horrible aquello. Vaya, no era nada agradable Cartagena para vivir y menos para estudiar. Pero bueno, eso fue lo que me tocó a mí de muchacho, y hasta que por fin vi la luz cuando salí de Cartagena por primera vez, que me fui a La Habana. Y entonces dije, no, 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 no. Aquí fuera de Cartagena hay cosas mejores que esto, es que hagamos algo diferente. Y me tuve que ir de Cartagena. Bueno, Jaime, ¿qué otros sitios, personas de esa época recuerdan? Bueno, ¿qué puedo decirte? Ah, conocí mucha gente en México, la Tariacuri, que era cantante muy estupenda, eh, esta famosa cantante mexicana que se murió, ¿cómo se llama? De voz ronca ella. Ay, caramba. ¿Cómo se llama ella? Bueno, no me acuerdo, que se murió hace poco ella. Estupenda gente. Yo conocí mucha gente muy importante, profesores de ballet en La Habana, que habían sido maestros de muchas grandes bailarinas internacionales y cosas. Tuve la suerte de comunicarme con mucha gente y de aprender mucho de ellos, porque siempre cuando tú andas con gente importante, algo se te pega, algo te queda, ¿no? Aunque no es lo mismo, pero se te queda algo de la buena educación y de los buenos modales. Y eso es muy importante. Bueno, nostalgia 70 años después, casi 70 años después de haber salido de Cartagena. ¿Cuántas veces ha regresado? ¿Le gustaría finalmente establecerse en esta su ciudad natal? Bueno, Cartagena nunca la ha olvidado, porque Cartagena no tiene la culpa. Cartagena es una ciudad muy bella, adorada,
que la han destruido muchos de los mismos cartageneros. Desafortunadamente, no la cuidan como tienen que cuidarse, porque esa ciudad en manos de otra cultura estaría como una taza de oro. Me encantaría volver a Cartagena, desde luego, porque Cartagena lo que es hoy no era lo que era hace 50 años o más. Yo me recuerdo cuando tenía 17, 16 años, que estaban construyendo el Hotel del Caribe. No había nada alrededor a lo que es hoy Cartagena, Boca Grande. Eso es impresionante. Y cada vez que veo a Boca Grande, digo, esto no es Cartagena, no parece ser Cartagena. Pero me encantaría volver, pero ya no puedo porque ya me acostumbré a vivir acá. Yo estoy viviendo en un lugar para gente mayores, que son magníficos aquí para gente mayores. Tengo mi apartamento privado, es un estudio privado muy bonito, con su baño, con su cocina, donde tengo todo lo necesario, lo indispensable, médicos, medicina, todo, 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 todo. Y pago una suma mensual, desde luego, ¿no? Pero, pero me es difícil irme a Cartagena porque en Cartagena no hay, ni en Bogotá existe algo como lo que existe aquí. Este apartamento queda en la Quinta Avenida, frente al Central Park, en la calle 108. Es un lugar maravilloso del parque. Así que no voy a conseguir nada igual en Cartagena parecido a esto. Así que ya al final de mi vida, ¿qué voy a hacer en Cartagena? Me gustaría volver, pero no se puede. ¿Hace cuánto no viene a Cartagena, Jaime? Fui hace unos 6 años a Cartagena. La última vez que estuve para el matrimonio de una sobrina, estuve allá, me quedé 2 semanas, 3 semanas, una cosa de esa. Y pasé muy agradable, siempre paso muy agradable en Cartagena cuando voy de paseo, ¿no? Sí. Bueno, se vacunó ya contra la COVID. Sí, ya, ya tengo las 2 vacunaciones y ya estoy ya vacunado de la Sí. COVID. Bueno, tantas cosas por contar, Jaime, que en una entrevista, pues bueno, es imposible recogerlas. Pero bueno, algo más que usted quiera anotar en esta No, charla. no, yo te agradezco inmensamente que te hayas, vaya, no es la primera persona que se ha preocupado en tomar una entrevista después de tantos años que no he aparecido en ninguna parte y que nunca pensé para aparecer en ninguna parte, ¿no? Le agradezco inmensamente tu gentileza, es muy de tu parte, de buen periodista que tú eres, de acordarte. No sé cómo averiguaste lo mío en Roma, no me explico cómo lo supiste. Me lo contó un pajarito. Ah, me extrañó, dijo, pero ¿cómo lo saben? Esto, eso ya pasó hace 80 años, 100 años, y ese señor se acuerda ahora de esto, pero bueno, te agradezco inmensamente que me hayas tomado en cuenta. Sí. Bueno, Jaime, seguimos comentando cosas y si en algún momento te acuerdas de algo que podamos rememorar de esa vida pues magnífica, maravillosa que ha llevado del tiempo en Cartagena y en tantos otros sitios del mundo, pues bueno, ya tenemos la conexión, los datos para conectarnos, me avisas, Bueno, encantado. maravilloso. Muchas gracias, Luis. Muy gentil. Saludos a tu señora esposa y a tu hijo, que les agradezco inmensamente se hayan tomado el tiempo en llamarme. Vale, adiós. Gracias, que estés muy bien. Adiós.